¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias a cada uno de los que nos están acompañando, no solamente a través de la televisión, sino a través también de YouTube. Les recordamos, como siempre, que nos acompañen suscribiéndose al canal, activando las notificaciones, teniendo en cuenta de que más de la mitad de la audiencia de YouTube no está suscrita a nuestro canal. Y el hecho que se puedan suscribir, compartir nuestro contenido, nos ayuda no solamente para que YouTube pueda recomendar nuestros videos, sino que a través de eso, como siempre decimos, el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas personas. No solamente en YouTube, sino también en el resto de las plataformas virtuales en las que estamos presentes, que están apareciendo en este momento en pantalla, para que nos puedan acompañar y para que de esa manera ustedes también puedan ser parte de Perspectiva Siglo XXI. Mientras ya vamos adentrándonos en el tema que nos toca en este viernes, le damos la bienvenida como siempre a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, muchas gracias por acompañarnos, gracias porque seguimos creciendo, gracias porque también vemos que las visualizaciones de nuestro canal de YouTube, que te lo recuerdo es Perspectiva Siglo XXI, ahí tenemos toda nuestra programación puesta de manera totalmente gratuita, no solamente los programas que estamos haciendo ahora, sino los que venimos grabando desde los comienzos, cuando empezó la pandemia también, están todos esos videos a tu disposición, todos esos programas para que vos puedas verlos, reverlos, hacernos preguntas, seguir profundizando en la palabra de Dios y sobre todo prepararnos para cuando Cristo venga, para saber cómo hacer para poder llegar al cielo, que es lo que queremos todos, ¿o no, Johnny? Así es, y por eso es necesario que atendamos, como lo dice el título, a la voz de Jesús que nos llama con amor a cada uno de nosotros. Para entender de qué se trata este tema sobre el cual vamos a hacer el repaso, por ahí para darle chance a quienes no vieron el tema que dio el licenciado Rubén, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Para quién es este mensaje y por qué? Es importante entender que a lo largo de toda la historia Jesús nunca nos dejó solos. Él siempre utiliza diferentes métodos para poder explicarnos. ¿Sí? ¿Vieron que cuando somos niños y empezamos a aprender, empezamos a ir al jardín, al preescolar, luego lo que es la escuela? Las maestras se toman el trabajo de enseñarnos las cosas de manera didáctica, ¿no? Siempre buscando visualizar objetos, dibujando, mostrando gráficamente. Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros. Lo que estamos analizando en esta etapa del seminario es cómo a través de las iglesias representadas en aquel entonces, Dios nos habla con amor a cada uno de nosotros. Cómo ejemplifica a través de estos gráficos el plan que Dios tenía para su pueblo. Sobre todo, cómo Dios tiene el control de la historia, pero más significativamente, cómo Dios nos protege y cómo Dios cuida a aquellos que deciden ponerse de su lado, a aquellos que deciden y permiten que Él trabaje. No quiere decir que si nosotros renegamos de Dios, Dios nos trae problemas o nos trae tentaciones o muchas de las cosas que muchos creemos, ¿no? De que Dios no nos cuida porque nosotros no le obedecemos. Él no se mete porque no le damos lugar, no por otra cosa. Y eso es lo que tenemos que entender. Este mensaje tiene que servir para que vos y yo le demos un lugar especial a Dios. Dios no solamente nos llama, sino también que lo hace con mucho amor. Y fíjense cómo se le presenta a Juan en la isla de Patmos, un lugar, iba a decir desierto porque no había gente, pero nada más alejado que un desierto, porque era una isla rodeada de mar, ¿no? Y fíjense lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense que desde el año 100 ya está el concepto de que el tiempo está cerca. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque hablamos mucho de que el tiempo está cerca, pero que todavía no pasa. Ahora, ¿qué tiempo es el que está cerca? Eso es lo que tenemos que entender. No nos tenemos que desanimar si Cristo no viene mañana. Porque la Biblia no habla de un tiempo específico, se habla de acontecimientos que tienen que ir sucediendo. Y fíjense que Jesús se le presenta y le dice: bienaventurado, feliz, dichoso aquel que lee y el que oye.
En la actualidad nosotros todos leemos, la mayoría no sabemos leer, pero en aquel entonces no era lo común que una persona supiera leer. Por eso la Biblia, las profecías fueron escritas, pero dice, bienaventurado el que lee, pero también el que oye. Pero oír no tiene que ver con solamente teoría. Leer y escuchar tiene que ir más allá. Vamos a ser felices, no si solamente tenemos un conocimiento teórico de la palabra de Dios, sino que tenemos que ir más allá. Las bendiciones van a venir a nosotros, vamos a tener una vida plena, pero si nosotros formamos o tomamos una parte activa en esto, si permitimos que la palabra de Dios nos transforme, no alcanza con leer y escuchar. Muchas veces creemos que por ver videitos en YouTube o ver videitos o Reels o en Instagram o videos en Facebook ya alcanza para ser un cristiano. No, tenemos que ir más allá, tenemos que estudiar, pero sobre todo tenemos que darle lugar a que Cristo transforme nuestra vida. Miren, el tiempo está cerca y de eso no hay vuelta. ¿Cuán cerca? No te lo podemos decir porque la palabra de Dios no lo dice. Pero sí tenemos que entender que el tiempo está cerca. Cristo va a venir pronto. ¿Sí? Y lo pronto, porque para Cristo, para Dios, un día son 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuán pronto? No lo sabemos. Si fuera por Cristo seguramente ya hubiese venido. Pero no es, como dice Pedro, no es que Dios retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Jesús, en su inmenso amor, es paciente para con vos, que sos un cabeza dura. Y para mí también, ¿no? Fíjense cómo se sigue presentando. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es un texto que ya estudiamos y te invito a que vayas a repasar los programas anteriores. Pero ahora quiero resaltar algo interesante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en este versículo, en estos 2 versículos, Juan es quien le escribe a las iglesias, pero es dirigido por Dios el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo? Está en la Trinidad completa, ¿sí?, confabulada, para que todo se desarrolle conforme al plan que ellos realizaron, para que vos y yo podamos obtener la salvación, para que no muramos como consecuencia del pecado, sino para que podamos heredar la vida eterna. Y fíjense cómo se lo presenta a Jesús. Y a Jesús se le pone 3 características principales. La primera, el testigo fiel. La segunda, el primogénito de los muertos. Y la tercera, el soberano de los reyes de la tierra. Acá podemos dilucidar, diríamos, el plan, la parte que le corresponde hacer al Hijo en el plan de salvación completo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Miren, vamos a ir analizando cada uno de los 3 títulos con los cuales se refiere a Jesús. El testigo fiel. Johnny, ¿querés leerme lo que dice ahí en la diapositiva, por favor? Nació como un bebé en Belén, vino en carne humana, vivió entre los hombres, testificó fielmente del amor infinito de Dios por la raza humana. Ninguno escapa de su poder sanador y salvador. Murió por nosotros. A ver, ¿cuál es la primera característica que tiene que tener un testigo? Johnny, por ejemplo, ¿podés ser testigo si no viste? Medio difícil. ¿Cuál es la principal característica para ser testigo? Y haber presenciado algo y poder dar testimonio de lo que uno vio. Uno vio, yo presenció, ¿no? Entonces, fíjense que cómo narra el plan lo que tuvo a hacer Jesús en este plan de salvación. Primero, Él es el testigo de Dios. Por eso dice cuando habla con los discípulos y los fariseos, aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo vengo a contar lo que Él es, vengo a decir lo que es el reino de los cielos. Él es un testigo porque Él nos muestra, Él nos habla, Él nos inspira, Él nos regala, ¿sí?, ese nuevo reino que todavía nosotros no lo podemos ver. Él es el testigo fiel porque viene a contarle a una raza perdida,
a una raza humana que está inmersa en el pecado, que hay algo mejor para cada uno de nosotros. Él es el testigo porque viene a contar cosas que nosotros no vimos ni oímos. Él es el testigo porque testificó, dice, fíjense, fielmente del amor infinito de Dios por la raza humana. Y no solamente vino a hablar del amor de Dios, sino que vino a demostrarlo. Porque nadie tiene mayor amor que Cristo, a que Él puso su vida en favor de nosotros. Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y de eso Él viene a testificar, que hay una nueva oportunidad. De eso Él viene a testificar, de que vos y yo en Cristo tenemos vida nueva. Que vos y yo en Cristo podemos ser mejores. Que vos y yo en Cristo podemos obtener la vida eterna. Cristo es el testigo que vivió junto a su Padre, vino a contarnos cómo era, pero vino a morir. Ese sacrificio era necesario para que vos y yo podamos obtener la salvación. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, encontramos y tenemos lo que hoy denominamos como gracia, que es ese regalo inmerecido en nuestro favor. La posibilidad de que aunque somos pecadores, de que aunque no hacemos nada bien, Dios nos espera y Dios nos está buscando. No porque me lo merezcamos, sino porque en su amor infinito Él quiere pasar la vida eterna con vos y conmigo. Entonces fíjense después, el segundo título, el primogénito de los muertos. Y fíjense los títulos que encontramos ahí, Johnny. Jesús en su ministerio celestial es nuestro mediador, es nuestro abogado y Él intercede por nosotros. Y acá en esta etapa podemos encontrar una vez que Él muere y resucitó, y ya tenemos muchos programas de eso, ya lo vimos. Él va al cielo, pero no va al cielo a estar sentado de brazos cruzados. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador, nuestro abogado. Él es quien nos defiende delante del Padre. Son los méritos de Cristo en la cruz los que nos hacen aptos para obtener la vida eterna. Fíjense cómo podemos encontrar el trabajo que está realizando Cristo en estos tres títulos, desde su venida desde su primera venida hasta su segunda venida. Él es primogénito de los muertos, Él es único en su clase. Él no es el primero en haber resucitado, porque, por ejemplo, en la época de Jesús tendríamos que contar a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, pero sí es el único en su clase. ¿Qué había en Jesús que no hay en los otros tres o en todos los seres humanos? ¿Qué lo diferenciaba? Y es que en Cristo hay vida en sí mismo, porque Cristo no es un ser creado. Cristo no es un ser que tiene un principio. Cristo es eterno, al igual que Dios el Padre y el Espíritu Santo. Entonces hay vida en sí mismo. ¿Y cómo lo demostró? Entregando su vida el viernes por la tarde, en aquel día doloroso y angustioso para sus seguidores, pero un día que Satanás pensó que había triunfado, y luego el domingo bien temprano volviéndola a tomar. En ese momento Satanás se dio cuenta que estaba perdido. En ese momento Satanás se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás para él. Ya no había más lugar para él en el cielo. Fue desterrado por completo. Ya Cristo volvió a recuperar lo que Satanás le había usurpado a través de los engaños a Adán y a Eva. Ahora Cristo viene a demostrar que a través de su muerte y su resurrección, Él es quien manda. Él es quien manda en la historia. Él es quien manda en los diferentes acontecimientos. Y Él es quien debería mandar en nuestra vida. Si nosotros quisiéramos una buena vida, una vida perfecta. Perfecta no tiene que ver con impecabilidad, sino con una vida consagrada a nuestro Señor. Y fíjense, ¿cuál es el tercer título? Johnny, ¿querés leer lo que dice ahí? El soberano de los reyes de la tierra. Jesús en su ministerio real. Él es el rey de un reino. El reino de gracia debe convertirse en el reino de gloria. Debe llevar
el tiempo en que los santos posean el reino. Y Jesús ascendió a los cielos. Él está intercediendo por nosotros. Pero va a llegar un momento en que se va a tener que evidenciar el soberano de los reyes de la tierra. Aquel gran título que se le da a Cristo como el Hijo del Hombre. Y ese reino de la gracia, ¿qué es el reino de la gracia? Lo que hablábamos recién. El reino de la gracia tiene que ver con que Cristo vino a enseñarnos cuál era el reino de la gracia. Un reino que nos permite acceder confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el momento en el que más lo necesitemos. Ese reino de la gracia, que ese es el reino de las nuevas oportunidades, pronto se tiene que convertir en el reino de gloria. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando Cristo vuelva en las nubes con sus santos ángeles y todo ojo lo verá. Cristo, el Mesías sufriente, pronto se va a convertir en el Mesías gobernante, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo pronto va a volver a buscar a sus amados. Cristo pronto va a volver a buscarte. Cristo pronto va a volver a restaurar la armonía que el universo perdió cuando Satanás decidió rebelarse contra el Señor. Y ese reino de gloria no es solamente para Cristo, porque en Daniel 7 encontramos que se va a dar a todos los santos. Todos los santos son todos aquellos que decidieron en su mente y lo impactaron en su vida, vivir una vida conforme a lo que Dios quería. Y para ellos Dios nos está hablando. Fíjense que las 7 iglesias que las encontramos geográficamente, ya vimos y lo estudiamos eso, en la zona de Asia, ¿no? Empezando por Éfeso, por Esmirna, por Tiatira, por Pérgamo, por Sardis, por Filadelfia, por la Odisea. Cuenta la historia y cuáles son los acontecimientos por los cuales los hijos amados de Dios van a pasar desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. En el comienzo del reino de la gracia hasta que se manifieste el reino de la gloria. Podríamos decir que esta manera en la que está desarrollada, es el camino desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y como Dios, sin importar quién esté a cargo del imperio más importante del mundo en la época, sin importar quién sea el rey que se crea el más valiente, sigue estando al control. Él nos sigue mostrando y nos sigue evidenciando en cada uno de sus mensajes que nos ama lo suficiente como para no dejarnos solos, para no dejarte sola, para no dejarte desesperanzado o desesperanzada. En otras palabras, comenzando en el 31, pasando por las siguientes iglesias, llegando hasta el 1844 en adelante, que es el momento actual, podemos encontrar un mensaje de amor de Cristo hacia nosotros. Y ya vimos la primera y hoy vamos por la segunda. Vamos a ir analizando. Lo bueno es que ya tenemos mucha información de los anteriores programas que nos van a servir para poder entender un poquito mejor esto. Podríamos ejemplificar que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje dado por Cristo en todas sus etapas. El Cristo sufriente, el Cristo que vino a sufrir y a morir por amor, a vos y a mí. El Cristo que mantiene un cuidado especial por sus hijos, como siempre, pero también intercede por vos y por mí. Y el Cristo que pronto va a venir a buscarnos. Y otra vez lo mismo. ¿Cuán pronto? No lo puedo decir. Sí te puedo asegurar que es pronto. Pero tenemos que vivir como si Cristo viniera hoy, ahora. ¿Tu vida está reflejando el amor de Cristo? ¿Tu vida demuestra aquello que decís ser o no? Fíjense que muchas veces escuchamos hablar de un Dios atemporal que no se preocupa. Fíjense que cuánto más ocupación por sus hijos que la que tenemos en este mensaje. Y díganme si esto no es un mensaje de amor. ¿Qué es un mensaje de amor?
Si esto no es un mensaje de cuidado hacia sus hijos, ¿qué es un mensaje de cuidado a sus hijos? Basta de pensar que tenemos un Dios lejano que no se compadece de nosotros. Tenemos un Salvador que se compadece, que nos ama y que nos cuida y nos protege. A ese Dios es a quien debemos servir. Ese es el Dios que debemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Por qué Dios le escribe a la iglesia de Esmirna? Entonces, viendo el análisis, empezamos con la primera iglesia, que era Éfeso, que iba desde el 31 hasta el 100. Entonces, Esmirna, ¿cuál es el periodo en el que va? Esmirna es el mensaje que Dios le hace a su iglesia en Asia Menor. Y recuerden lo siguiente, el mensaje a las 7 iglesias se da de manera local, temporal y actual. ¿Qué quiere decir? Que es un mensaje que se da a esa iglesia en particular, que existió y que se aplica a esa iglesia. También se aplica a un periodo histórico en la Biblia, o sea, la Biblia habla de un periodo histórico en el que se desarrolla la iglesia que Dios tiene elegida, pero también tiene un mensaje para hoy muy poderoso, que hay que prestarle atención. El periodo en el que se desarrolla esta iglesia va del año 100 al 313. ¿Por qué esto? Johnny, ¿querés leer lo que dice? El emperador Trajano decretó la primer política oficial romana contra el cristianismo. En la famosa Carta 97 dirigida a Plinio el Joven, su gobernador en Bitinia y Ponto en Asia Menor, Trajano trazó un procedimiento para tratar a los cristianos, que eran en ese tiempo una sociedad religiosa ilegal. Ordenó que los funcionarios romanos no habían de buscar a los cristianos, pero que si los que eran traídos ante ellos por otros delitos resultaban ser cristianos, debían ser ejecutados a menos que renegasen de su fe. Este edicto, aunque estuvo lejos de ser puesto en vigor uniformemente, permaneció como ley hasta que Constantino promulgó su edicto de tolerancia en el 313 después de Cristo. Gracias, Johnny. Históricamente, este periodo en la iglesia, desde el 100, con la primera política oficial romana acerca de una persecución hacia los cristianos, hasta el 313, donde termina esta persecución, es el que se le aplica a la iglesia de Esmirna. Quiere decir que históricamente la iglesia de Esmirna es la iglesia, podríamos decir, de los mártires. Es la iglesia que más tuvo que enfrentar problemas políticos por la fe. Es la iglesia que más sufrió. Es el periodo en la historia donde la política de turno está en contra de todos aquellos que dicen ser cristianos. Había dos opciones. O decir ser cristiano y morir, o renegar de la fe y vivir. No había un punto medio. Quiere decir que si nosotros hoy estuviéramos en este periodo, solamente por grabar este programa, estarían esperándonos afuera gente para matarnos. Esto no se podría hacer en ese periodo. Nosotros hoy la tenemos tan fácil y sin embargo decidimos quedarnos sin hacer nada. A veces no entiendo. La verdad que a veces no entiendo. Ponto era uno de los principales gobernadores de Asia Menor, en el lugar donde estaba la iglesia de Esmirna. Y aplicaban esta ley, comenzaron a aplicar esta ley donde vamos a perseguir a los cristianos, pero no todavía de manera, por así decirlo, de manera total, sino que va a haber una persecución más bien con que si hay alguien que se entera que hay un cristiano y viene y nos avisa, ahí actuamos. Al principio no se había dado una ley de matanza, pero esta ley se va desarrollando y se va aplicando cada vez con mayor fuerza hasta llegar al año 313. Es por eso que la iglesia de Esmirna es considerada, como ya lo dije, como la iglesia de los mártires. Esa iglesia que tuvo que pasar
por las mayores matanzas, sin hablar del periodo de la Edad Oscura en la Edad Media, ¿no? En esta época, ya el último seguidor de Cristo, el último discípulo, había dejado de existir. Juan. Juan, cuando escribe esto, todavía no era este año, no era este periodo. Cuando se aplica este periodo, Juan ya estaba descansando en el Señor. En esta época es el periodo que lo desarrollan lo que hoy conocemos como los padres de la iglesia. Muchos que habían sido discípulos de los discípulos de Cristo. Y en medio de este periodo, muchos decidieron ser muertos, obtener la muerte, que renegar del Señor. Y muchas veces nosotros, para no quedar mal con algún familiar, para que no me digan nada, porque si no iría en contra de mis amigos, decidimos renegar del Señor. ¿Cuánta fe nos falta, no? ¿Cuánto nos falta para entender que el mensaje de Cristo es un mensaje que tiene que marcar nuestra vida y tiene que ser nuestra bandera, nuestro GPS para avanzar? Fíjense que Esmirna tiene ciertas características que nos van a ayudar a entender un poquito por qué se escribe esta carta. Johnny, ¿querés leer lo que dice ahí? Esmirna, ciudad marítima situada a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Maravilloso puerto natural. Representa la iglesia perseguida. El Imperio Romano sometió a mucha opresión a los que rehusaban el culto al emperador. Y no es que decía, bueno, si no querés ser cristiano, bueno, decí que sos cristiano y nada más. Decí que no sos cristiano, perdón, y nada más. El decir que no era cristiano era una obligación a oprimir a la persona para que le haga una alabanza al César, al emperador que estaba en ese momento. Quiere decir que no alcanzaba solamente con decir que, bueno, no soy cristiano, sino que tenían que adorar al emperador. Así que un cristiano que estaba en juicio no solamente no alcanzaba con lo que decía, él tenía que evidenciar lo que decía. Y Ponto fue uno de los mayores personajes, podríamos decir, que se encargó de querer ensalzar al emperador para quedar bien con él. Por eso la iglesia de Esmirna recibió las grandes persecuciones. Fue una de las iglesias literalmente de esa época más perseguidas. Fíjense que no tenía la misma cantidad, podríamos decir, de recursos económicos como Éfeso, pero sí fue una de las más atacadas. Estaba a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Era un lugar, podríamos decir, económico importante. No era al igual que Éfeso, ni tampoco era del mismo tamaño de Éfeso. Pero sí era grande en sus intercambios culturales y económicos. Fíjense que rivalizaba con Éfeso. El puerto que tenía, que era de un puerto amplio con aguas profundas, hacían que los barcos más grandes llegaran hacia Esmirna. Quiere decir que las embarcaciones más grandes venían a ese puerto. Por lo tanto, el comercio era algo muy importante, era algo muy relevante en esta zona. Y hablando de comercio, ustedes saben que uno de los principales elementos que comerciaba, que producía Esmirna, era la mirra. ¿Y ustedes saben para qué se utilizaba la mirra? Era un bálsamo que se utilizaba para ungir a los muertos. En esa época, cuando alguien utilizaba mirra, en lo primero que pensaba era en que si era de Esmirna o no, por la calidad. Fíjense que Esmirna también fue la cuna del poeta Homero, el escritor. Bueno, un gran poeta, ¿no? Que se escribió muchas cosas sobre él. Después dice, tenía el mayor teatro público de Asia. Tenía un gran estadio, que lo que estamos viendo ahí en esa imagen son ruinas de lo que era el teatro. ¿Sí? Y también tenía el templo a Zeus. Algo interesante, y vamos a ir profundizando cada vez un poquito más, es la importancia
de la adoración en este lugar. Fíjense que en el anterior, en Éfeso, Dios le habla y le da un mensaje particular, que no es el mismo que le da ahora a Esmirna. Las monedas eran importantes en Asia, era una ciudad muy bella. Hoy en día la podemos ir a encontrar, encontramos las ruinas si vamos a Turquía, es una ciudad muy importante. Y se la conocía, interesante Johnny, ¿querés leerme por favor lo último que dice ahí, el último título? Se la conocía como la ciudad de la vida. Y qué loco, ¿no? Qué loco podríamos decir, qué raro que hablemos tanto de muerte en una ciudad que se la conocía como ciudad de la vida, ¿no? Ciudad de la vida por el comercio, por los puertos, por la gente que había, porque era un lugar importante en cuanto a lo que era al teatro, a las representaciones. Era un lugar que la gente iba mucho. Sin embargo, en la ciudad de la vida, el periodo histórico que se aplica es una de las mayores matanzas. Fíjense qué interesante lo que encontramos en esta imagen, Johnny. Allí murió en el martirio uno de los pastores cristianos, conocido como Policarpo. Cuando se le instó a jurar contra Cristo, protestó serenamente: por 85 años le he servido sin que nunca me hiciera daño alguno. ¿Cómo podría yo blasfemar del Rey y de mi Salvador? Qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que dijo, ¿no? Qué lindo lo que le pasó. Después ustedes pueden estudiar, pueden profundizar en la historia de Policarpo. Fue un gran discípulo de un discípulo de Jesús, que trabajó mucho para predicar de este nuevo evangelio de la gracia que Cristo había traído a cada uno de sus hijos. Muchas veces cuando hablamos del evangelio de la gracia, creemos que el evangelio de la gracia es ese evangelio que nos autoriza a poder realizar las actividades que nosotros queramos, vivir como nosotros queramos, sin importar nuestros hechos. Total, Cristo nos perdona. Cuando en realidad el evangelio de la gracia va de la mano con un evangelio de obediencia. Fíjense si Policarpo, por ejemplo, hubiese pensado que el evangelio de la gracia lo autorizaba a él a decir, solamente decir de boca para afuera que él no servía a Dios. No hubiese muerto. Pero sin embargo, él entendía que obedecer a los mandamientos de Dios, vivir una vida conforme a lo que Dios le quería decir, lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y no lo hace con sufrimiento. Porque fíjense que cuando le dicen a él, decí que no sos cristiano, que el emperador es más importante, dale, renegá de tu fe. Él contesta, por 85 años le he servido sin que nunca me hiciera daño alguno. ¿Cómo podría yo blasfemar a mi Rey y Salvador? A mi Rey y Salvador. La base empezaba con que había una relación personal entre estos mártires y su Creador. Cristo, Dios, no era un ser ajeno, eterno, atemporal. Era un Creador amante, bondadoso y compasivo. Tenían la misma relación que la que podemos tener con nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, con nuestro amigo. Y esa es la clave para poder soportar una relación personal con Cristo. ¿Qué estás esperando para empezar a fomentar una relación personal con tu Salvador? ¿Qué es lo que te detiene? Empecemos a vivir una vida con Cristo al lado. No dejarlo de la puerta para afuera, ¿no, Johnny? Así es. Y una aclaración también con respecto a lo que vos decís, que es importante también tenerlo en cuenta. A ver, cuando hablamos de un Dios que no es atemporal, no estamos hablando de algo que tiene que ver con un atributo divino, de que Dios como tal no se rige bajo los parámetros temporales, sino el hecho de que no tenemos que pensar de que Dios se manifestó de una determinada manera en un determinado tiempo y que ya lo que haya hecho en su momento no es válido para nuestra época, sino que Dios sigue siendo Dios y su amor, su misericordia, su gracia, su cuidado sigue vigente para nosotros. Ahí
justamente entra en juego la decisión que nosotros tomemos al respecto, si realmente queremos participar de esas bendiciones y si realmente lo queremos buscar. Dios es un ser que Él sí no lo rige el tiempo, pero Él se inmerse, a ver cómo se mete en el tiempo, en nuestro tiempo, para darnos a nosotros la oportunidad de la salvación. Sí, esto es un estudio más profundo que podemos hacer después, pero Dios no se queda lejos, distante, sino que se intromete en nuestra vida, se intromete de manera cariñosa y afectuosa para que vos puedas obtener la salvación. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué mensaje tiene Dios para Esmirna? Y encontramos que en esta estructura que se le presenta a la iglesia de Esmirna, hay un mensaje muy particular y es diferente al resto. Porque en este mensaje, como siempre, se empieza con una descripción de Jesús. Esa descripción que ya estudiamos y analizamos, que tiene que ver con una particularidad que después se va a desarrollar en el mensaje. Un elogio, pero fíjense que hay algo interesante y muy importante. No hay ni reprensión, por eso no hay corrección. Esta es la única iglesia que vamos a encontrar en la que Jesús no les corrige nada. Y así todo, hay una promesa. ¿Quiere decir que en esta iglesia eran todos perfectos? No. ¿Quiere decir que en esta iglesia nadie pecaba? No. Quiere decir que en esta iglesia la fe en Cristo era más poderosa que cualquier otra cosa, hasta la muerte misma. Creer en Cristo, para los cristianos de esta época, era más importante que la muerte misma. Jesús lo dijo, no teman a aquellos que les pueden quitar la vida, sino a aquellos que pueden destruir el alma, hablando de la eternidad. Aquellos cristianos de este periodo, del 100 al 303, entendían que su amor a Cristo les iba a dar una recompensa mucho mayor que cualquier recompensa material terrenal. Y fíjense cómo se presenta Jesús a esta iglesia que fue principalmente perseguida. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Y cómo no se iba a presentar de otra manera? El primero y el último. Yo soy el que estaba antes que ustedes y después que ustedes va a seguir estando. El que estuvo muerto, pero que vivió. También Jesús se presenta como aquel que tiene la llave del Hades. Jesús muestra que en Él hay vida. Este es el Jesús que interviene exclusivamente en este periodo. Este Jesús que necesitaban entender los seguidores que eran encarcelados, cautivos. Este es el Jesús en quien nosotros tenemos que creer hoy. El Jesús que ni siquiera la muerte lo pudo vencer. Porque si no lo venció a Él y nosotros lo seguimos, la muerte nos va a vencer, no nos va a vencer a nosotros tampoco. Si estás en tu vida y estás pensando que estás luchando con alguna enfermedad, estás luchando con algún problema particular, perdiste algún familiar, algún ser querido, déjame decirte que para un hijo de Dios, la muerte no es el fin. Hay una recompensa más allá, una recompensa eterna, y lo vamos a ir estudiando en este mensaje. Fíjense que dice Apocalipsis 2, 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y en este mensaje, fíjense cómo empieza diciendo Jesús, yo te conozco. Y así como le dijo, yo te conozco a la iglesia de Esmirna, a esa iglesia en ese periodo del 100 al 313, hoy te está hablando a vos. Jesús te está diciendo,
yo te conozco. No la caretees conmigo, yo ya sé quién sos. Muchas veces nosotros pensamos que para acercarnos a Cristo tenemos que dejar de hacer un montón de cosas que hacemos mal. Cuando Jesucristo constantemente nos invita, yo te conozco. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. No postergues para mañana la decisión que podrías estar tomando en este momento. Yo te conozco, vení a mí. Acércate, yo sé tus obras. Yo sé qué es eso que te está quitando el sueño. Lo sé, te veo. Te presto atención, sos importante para mí. Yo sé que estás pasando por momentos turbios, dolorosos. No reniegues, vení a mis brazos. Quizás en este periodo Satanás te está revolcando de un lado para el otro. Quizás en este periodo no sabes para dónde salir corriendo porque los problemas vienen de todos lados. Tranquilo, yo te conozco, dice Jesús. La blasfemia dice de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, eso que viene desde la época de Jesús. Aquellos que dicen ser cristianos pero no lo representan en su diaria forma de vivir. Fíjense qué interesante que dice que conoce su pobreza pero que en realidad es rico. Quizás porque la pobreza material o nuestros estándares de pobreza no son los estándares de pobreza de Dios. Podremos tener mucha plata, pero sin embargo seguir siendo pobres si no tenemos a Cristo en el corazón. La plata no nos hace mejores personas, o la falta de ella. Fíjense que dice que en este periodo especial el diablo va a echar a muchos de ustedes a la cárcel. Muchos van a ser probados. Y va a haber una tribulación especial por 10 días, que ya la vamos a estudiar. Pero dice, la invitación sigue intacta. Sé fiel hasta la muerte. No reniegues de aquellas pruebas por las que estás pasando. No reniegues por aquellas enfermedades que hoy estás transitando. Porque si vos permanecés fiel, tu recompensa va a ser mucho más superior que cualquier sufrimiento de esta tierra. Y ellos lo entendieron. Quizás sin haber entendido este mensaje que era para ellos, que se iba a aplicar para ellos, la iglesia en este periodo del 100 al 313 se mantuvo fiel a Cristo. Y hubieron grandes persecuciones. Fíjense lo que dice la siguiente imagen, Johnny. Persecuciones intermitentes lanzadas por diferentes emperadores romanos caracterizaron la situación de la iglesia durante este periodo. Trajano, Adriano y Marco Aurelio, la persecución fue esporádica y local. La primera persecución general y sistemática contra los cristianos fue obra de Decio y de Valeriano. La opresión política llegó a su manifestación más sangrienta con el emperador Diocleciano y sus sucesores inmediatos. El periodo representado por la iglesia de Esmirna bien puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires. En este periodo, comenzando con Trajano en el 98, y yendo hasta Marco Aurelio en el 180, aproximadamente son 100 años, donde la persecución era esporádica y local. ¿Qué quiere decir? Que no es que el imperio completo daba el alerta o las leyes de ir en contra de los cristianos, ¿sí? Había una persecución que no era tan sangrienta ni a cargo de los soldados como lo fue más adelante, pero sí hubo persecución. Fíjense, la primera persecución general empezó en el 249 y fueron unos 20-30 años, podríamos redondear en 50 años hasta el 300, donde empezando con Decio y siguiendo por Valeriano, ya empezó a haber una persecución más fuerte, una persecución más intensa, podríamos decir. Pero con Diocleciano se dio una de las mayores matanzas. Este es el periodo de los 10 años. Fíjense lo que dice Johnny acá, por favor. La persecución de Diocleciano, también llamada Gran Persecución,
fue la última y quizá la más sangrienta persecución a los cristianos en el tiempo romano, en el Imperio Romano. En el 303, la tetrarquía formada por Augusto y Diocleciano, Maximiano y los Césares, Galerio y Constancio, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que se cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Edictos posteriores que se enfocaron en el clero y demandaban sacrificios universales, ordenando a los habitantes a realizar sacrificios a los dioses. La persecución varió en intensidad a lo largo del imperio. Las represiones más débiles se presentaron en Galia y Britania, donde únicamente se aplicó el primer edicto, mientras que las más violentas se dieron en las provincias orientales. Aunque las leyes persecutorias serían anuladas por diferentes emperadores en distintas épocas, pero el edicto de Milán, de Constantino y Licinio ha marcado tradicionalmente el fin de la persecución a los cristianos. Y esto no es un fragmento sacado de la Biblia, está en Wikipedia, en internet. Este periodo comenzado en el 303 y terminado en el 313, si vamos al principio día por año, que ya lo estudiamos un montón de veces, 10 días representan proféticamente 10 años. Fíjense que la historia valida lo que dice la palabra de Dios. Porque no es la historia validando la palabra de Dios. Es la historia corroborando la voluntad del Eterno. Cristo al control. Y dice que entre el 303 y el 313 se dio una de las mayores matanzas. Y fíjense algo interesante, importante. Los derechos legales de los cristianos fueron abolidos y los exigían a cumplir las políticas religiosas del político de turno. Ojo con esto. Si pasó una vez, puede volver a pasar. Bajo el gobierno de Diocleciano se produjo la más feroz persecución. Fueron 10 años de terrible masacre hacia los cristianos. Diocleciano murió en el 305, pero aunque Diocleciano murió y quien fue el impulsor, las persecuciones no cesaron hasta el 313, donde hay un cambio de paradigma en cuanto a, diríamos, a la religión de turno. En este periodo, los asesinatos más horribles se ocurrían con los cristianos. Los lugares, las plazas, los lugares públicos se utilizaban para quitarle la vida a todos aquellos que decían ser cristianos. A todos aquellos que decían ser cristianos se los enfrentaban con bestias feroces, tenían que luchar hasta la muerte. Y déjenme decirle que no es nada lindo esto que les estoy contando. Pero ninguno de ellos renegó de Dios, aunque su vida esté en peligro. Y quizás hoy estemos en ese mismo periodo, no en el mismo periodo histórico, pero sí en que hay cosas que nos quieren hacer alejar de Cristo. Hoy no vamos a enfrentarnos con bestias de esta manera. Todavía no nos hemos enfrentado a los gobernantes, pero sí quizás a una tradición de creencias familiares, sí quizás a lo que te dice tu papá o tu mamá, sí quizás a lo que te dicen tus amigos. Déjame decirte que cuando vos pones a Cristo en primer lugar, no importa que haya en contra. Si sos fiel, Él te va a dar la corona de vida. Cuando sientas que tomar decisiones para Cristo te hagan alejarte de todos y te hagan estar solos, Él te va a abrazar todos los días y va a ser tu mayor compañero. Y hay una promesa para esta iglesia que dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ellos, ninguno va a sufrir de la segunda muerte. Qué interesante, ¿no? Porque entonces, ¿cuántas muertes hay? Todos si murieron, ya está. Murieron, están descansando, listo. Hay algo más. Fíjense que podríamos decir entonces que hay dos muertes.
la primera y la segunda. La primera muerte Cristo la compara con un sueño, porque en él no hay conciencia. Pero la segunda muerte es la extinción eterna. Ni sufrimiento eterno, nada, es dejar de existir para siempre. Aquellos que sirvan al Señor van a estar libres de la segunda muerte. Esta es la que no hay vuelta atrás. Pero en esta, Cristo murió en la cruz y te puede salvar. Fíjense qué dice en Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, y grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esto es un texto que se aplica luego del milenio, que ya lo estudiamos, y te invito a que vayas a este programa si querés entenderlo mejor. Luego que pase este periodo, todo va a ir a juicio. Todo habla de un juicio que Cristo va a hacer con todos, los buenos y los malos. Entonces dice que en este juicio los libros fueron abiertos y nadie se va a escapar de recibir lo que se merece. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo lo que podemos decir hoy es que no van a sufrir la muerte segunda aquellos que estén inscriptos en el libro de la vida. ¿Y qué hay que hacer para inscribirse? Hay que vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Hay que vivir una vida, tomar la decisión y mantener constantemente nuestra vida del lado de Cristo. Porque quizás nos toque sufrir la muerte, pero en Cristo solo podemos sufrir la primera. Una muerte comparada con un sueño. Una muerte que Cristo después nos va a levantar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con aquellos cristianos de este periodo que murieron? ¿Sus vidas quedaron ahí? ¿Su muerte va a quedar impune? Fíjense que dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ahora llevemos nuestra mente al fin de la historia. El reino de gracia se convierte en el reino de gloria. Cristo está viniendo a buscar a los salvados. Cristo está viniendo a buscar a aquellos que en el tiempo del fin anuncian un mensaje de que Cristo pronto viene. Cristo está buscando a sus siervos que no dieron el brazo a torcer ante el mal. Cristo está viniendo a buscar a aquellos que decidieron enfilarse en sus filas y mantenerse firmes viviendo una vida conforme a sus mandamientos. Y ahí viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Y todos aquellos que estaban descansando en el Señor, estos mártires que pasaron en ese momento al descanso, van a ser levantados. Aquellos que descansaron en el Señor, aquellos familiares que vos hoy no tenés con vos, que no les podés dar un abrazo, Cristo los va a levantar si descansaron en el Señor. Y Pablo sigue explicando en Tesalonicenses lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y acá es momento de tomar una decisión. Ese mensaje que se aplica en ese momento, se aplica hoy a cada uno de nosotros. Cristo está pronto a venir a recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo está a punto de dejar su lugar de intercesor en el cielo y venir a buscar a aquellos que decidieron seguirlo.
Cristo está pronto a venir a restaurar esa relación rota entre la criatura y el Creador. Ni la muerte te puede separar del amor de Cristo. Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y aquellos que estemos vivos cuando Cristo venga seremos transformados. Y vamos a ir al cielo a vivir con el Salvador por un periodo que ya vimos de 1000 años. Y luego volveremos a la tierra. Donde allí aquellos que hayan decidido negarle la presencia al Señor en su corazón van a sufrir la segunda muerte. Pero aquellos que decidamos servir al Señor estaremos librados de esta segunda muerte. Podremos vivir para siempre con el Señor. Podremos vivir una vida llena de gozo y paz. Una vida donde ya no va a haber más muerte, angustia ni dolor. Donde las enfermedades van a ser cosa del pasado. Una vida donde puedas entregarte al Señor todos los días y poder tener una relación personal con Él. Pero eso no lo vas a hacer a menos que empieces hoy. A menos que decidas hoy empezar a caminar con Cristo. A menos que decidas hoy y ahora darle el lugar que le corresponde al Maestro. En las manos de Cristo podemos lograr cosas sin límites. Dios nos da la oportunidad de ser sus siervos. Dios nos da la oportunidad de formar parte activa en este plan de salvación. No nos quedemos para nosotros aquellas verdades que nos hacen bien. Entreguémonos hoy al Señor. Dale hoy tu corazón. No le temas ni a la muerte, porque Cristo te puede librar de ella cuando vuelva. Cristo está pronto a venir. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Y así hemos llegado al fin de nuestro programa. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les recordamos de todas maneras que el día de mañana el licenciado Rubén va a estar dando un nuevo tema, así que por favor estén atentos, sigan nuestra programación y compartan nuestro contenido. Sin más para decir, de parte de Matías López, quien estuvo a cargo de la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompaña desde los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.